La búsqueda de Leo. En un pequeño pueblo enclavado entre montañas y ríos, vivía un niño de 10 años llamado Leo. A diferencia de otros niños que soñaban con aventuras y tesoros, el mayor anhelo de Leo era encontrar el conocimiento absoluto. Pasaba sus días leyendo viejos libros en la biblioteca del pueblo, haciendo preguntas que ni siquiera los adultos podían responder, y mirando las estrellas con una curiosidad insaciable. Un día, Leo se armó de valor y visitó a don Elías, el hombre más anciano y sabio del pueblo. Elías vivía en una cabaña en lo alto de una colina y se decía que conocía los secretos del mundo. «Don Elías», dijo Leo con voz temblorosa, «quiero encontrar el conocimiento absoluto. ¿Dónde puedo hallarlo?» El anciano sonrió y con una voz suave como el murmullo de una hoja, le entregó a Leo un viejo pergamino. «El camino es largo y difícil, pequeño Leo. El conocimiento absoluto no está en un solo lugar, sino que es un viaje en sí mismo. Tendrás que viajar lejos, hasta las lejanas montañas de cristal, donde se encuentra la escuela del conocimiento absoluto. Pero antes deberás pasar por otras escuelas, en otros lugares. En cada una encontrarás una parte de la verdad que buscas». Leo, excitado, aceptó el desafío. Se despidió de su familia, se colgó al hombro una pequeña mochila y emprendió el camino. Su primera parada fue en el bosque susurrante, donde, según le había dicho don Elías, encontraría la primera escuela. La aventura en la escuela de la naturaleza. Después de varios días de caminar, Leo llegó al corazón del bosque susurrante. Ahí, rodeado de árboles inmensos y un silencio solo roto por el canto de los pájaros, descubrió una cabaña de madera. La puerta se abrió y apareció una mujer con el pelo trenzado con hojas y una mirada tan profunda como el bosque mismo. «Bienvenido, Leo», dijo ella con una voz que sonaba como el viento entre los árboles. «Soy Elara, la maestra de la escuela de la naturaleza. Aquí aprenderás que la naturaleza tiene una sabiduría que va más allá de los libros». Durante semanas, Leo vivió en el bosque. Aprendió a identificar plantas curativas, a leer el clima en el vuelo de los pájaros y a encontrar agua en los lugares más secos. Descubrió que los árboles se comunican a través de sus raíces y que el río canta una canción que cambia con las estaciones. Un día, Elara lo llevó a un claro donde crecía un árbol milenario. El árbol más grande no es el que más crece, sino el que más profundo echa sus raíces y más ramas ofrece para la vida que lo rodea, le explicó Elara. El conocimiento no solo es acumular hechos, sino entender cómo todo está conectado. Leo comprendió que el primer paso hacia el conocimiento es la humildad y la conexión con el mundo que te rodea. Se despidió de Elara, agradecido, y continuó su viaje, con la sabiduría del bosque grabada en su corazón. La aventura en la escuela del universo. Leo caminó durante días y noches a través del vasto desierto. El sol era un horno durante el día y el frío de la noche era intenso, pero la esperanza de encontrar la escuela del universo lo mantenía en pie. Por fin, una noche, mientras miraba el cielo estrellado, vio una figura solitaria sentada sobre una duna. Era un anciano, con la barba blanca que le caía como una cascada y sus ojos brillaban con la luz de las estrellas. «Bienvenido, Leo», dijo el anciano con una voz que parecía venir del espacio mismo. «Soy Orión, el maestro de la escuela del universo. Aquí aprenderás que las estrellas no solo son puntos de luz, sino historias y un camino para entender tu lugar en el cosmos». Leo se quedó allí durante semanas aprendiendo las lecciones que el universo tenía que ofrecer. Orión le enseñó a leer las constelaciones como si fueran mapas, a entender el movimiento de los planetas y escuchar el silencio que hay entre las estrellas. Leo descubrió que cada estrella es un sol con su propia historia y que el universo es un vasto océano de energía y luz. Una noche, mientras observaban una lluvia de meteoritos, Orión le dijo: «No mires solo la estrella que brilla más, sino la oscuridad que la rodea. El conocimiento absoluto no está solo en lo que es visible y obvio, sino en el espacio invisible entre las cosas, en lo que une la luz con la oscuridad. El universo no solo es un conjunto de hechos,
sino un baile eterno de energía que fluye de un lugar a otro. Leo comprendió que el segundo paso hacia el conocimiento es entender la conexión entre lo que se ve y lo que no, y reconocer la inmensidad de todo lo que existe. Agradeció a Orión y continuó su viaje, con la sabiduría del cosmos grabada en su corazón. La aventura en la escuela de los curanderos. El pergamino de Don Elías guió a Leo a un pueblo ruidoso y lleno de vida. Las calles estaban abarrotadas de gente y el aire olía a especias y hierbas frescas. En la plaza principal encontró una caseta llena de remedios, ungüentos y pociones. La dueña, una mujer de cabellos grises y manos expertas, se presentó como Marina, la maestra de la escuela de los curanderos. «Bienvenido, Leo», dijo Marina con una sonrisa tranquilizadora. «Aquí aprenderás que la verdadera medicina no solo está en las hierbas, sino en la empatía y en la conexión con el dolor ajeno». Durante las semanas siguientes, Leo no solo aprendió a reconocer y mezclar hierbas, sino también a escuchar a las personas. Marina le enseñó que a veces la gente no necesita una poción, sino alguien que los escuche y entienda su sufrimiento. El conocimiento, le explicó, no es solo sobre lo que sabes, sino sobre cómo usas ese conocimiento para ayudar a otros. Un día Leo se sintió frustrado porque no pudo curar la tos de un anciano con sus remedios. Marina se sentó a su lado y le dijo: «No todo puede curarse con una hierba. A veces la mayor sanación es compartir el peso de la tristeza y la soledad. El conocimiento absoluto no solo es entender las cosas, sino en sentir el dolor de los demás y en tener la voluntad de aliviarlo». Leo comprendió que el tercer paso hacia el conocimiento es la compasión y la capacidad de conectar con los demás a un nivel emocional y espiritual. Se despidió de Marina, agradecido, y continuó su viaje, con la sabiduría de la compasión grabada en su corazón. La aventura en la escuela de los sentimientos. Guiado por el pergamino de Don Elías, Leo subió la empinada ladera de una montaña hasta que las nubes lo envolvieron. En la cima, encontró un monasterio antiguo y silencioso, donde el aire estaba impregnado de paz. Allí lo esperaba una monja con un rostro que reflejaba la serenidad de siglos, la maestra de la escuela de los sentimientos. «Bienvenido, buscador», dijo la monja, su voz como el sonido de una campana de viento. «En esta escuela no aprenderás a controlar tus sentimientos, sino a aceptarlos y a comprender la sabiduría que te ofrecen». Durante su estancia, Leo aprendió a sentarse en silencio y a observar cómo sus emociones subían y bajaban, como las mareas del mar. Descubrió que la tristeza podía enseñarle sobre la pérdida, la ira sobre los límites y la alegría sobre la gratitud. La maestra le dijo que los sentimientos no eran obstáculos en el camino hacia el conocimiento, sino guías, y que no se podía entender el mundo sin antes entenderse a uno mismo. Un día, Leo sintió una inmensa nostalgia por su hogar. Se sentó en un rincón del monasterio con lágrimas en los ojos. La maestra se acercó y le dijo: «No llores porque la pena es un fracaso, sino porque es una parte de tu viaje. Aceptar tu propia vulnerabilidad te acerca a la verdad, ya que el conocimiento absoluto es la suma de todas las experiencias, no solo las agradables». Leo comprendió que el cuarto paso hacia el conocimiento es la introspección y la aceptación de los sentimientos, buenos y malos. Se despidió de la maestra con un corazón más sereno y continuó su camino con la sabiduría de la emoción grabada en su corazón. La aventura en la escuela de las sombras. El pergamino de Don Elías guió a Leo a una cueva oculta que parecía un simple agujero en el suelo. Para su sorpresa, la cueva era la entrada a una vasta ciudad subterránea, iluminada por hongos bioluminiscentes y cristales brillantes. Allí, en un salón excavado en la roca, encontró a un hombre de rostro serio vestido con una capa oscura. «Bienvenido, Leo», dijo el hombre. Su voz era un eco. «Soy Darío, el maestro de la escuela de las sombras. Aquí aprenderás que la oscuridad no es tu enemigo,
sino una parte esencial de la luz. Durante su estancia, Leo descubrió que la ciudad subterránea era un lugar de reflexión y silencio. Darío le enseñó que la sombra no es la ausencia de luz, sino un lugar donde la luz descansa. El conocimiento, le explicó, no se trata solo de acumular lo que es bueno y brillante, sino también de comprender lo que es difícil y oscuro. Le enseñó a ver la sabiduría en los errores, a encontrar la fuerza en las debilidades y a reconocer que el verdadero crecimiento surge de los momentos más difíciles de la vida. Un día, Leo se sintió desanimado por un error que cometió. Darío lo llevó a una caverna donde no había ninguna luz. «No temas a la oscuridad», le dijo. «Es en la oscuridad donde tus ojos se adaptan, donde aprendes a ver las cosas de manera diferente. Tu error no es un fracaso, sino una oportunidad para encontrar una verdad que la luz no puede mostrarte». Leo comprendió que el quinto paso hacia el conocimiento es aceptar las sombras de la vida y de uno mismo. Agradeció a Darío y continuó su viaje con la sabiduría de la oscuridad grabada en su corazón. La aventura en la escuela de la creatividad. Guiado por el pergamino, Leo llegó a una ciudad que no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Los edificios eran de formas imposibles. Los puentes se retorcían como enredaderas y las calles eran ríos de colores. En el centro de la ciudad, en un estudio lleno de lienzos, esculturas y melodías, encontró a una joven mujer con el cabello de colores vivos y una energía desbordante. «Hola, buscador de la verdad», exclamó con una sonrisa radiante. «Soy Sofía, la maestra de la Escuela de la Creatividad. Aquí, el conocimiento no está en lo que ya existe, sino en lo que puedes imaginar y crear». Durante su tiempo con Sofía, Leo aprendió que el conocimiento no es solo algo que se descubre, sino algo que se construye. Le enseñó a pintar sus sentimientos, a esculpir sus miedos y a componer canciones con sus esperanzas. Sofía le mostró que cada obra de arte es una nueva forma de entender el mundo y que la imaginación es la herramienta más poderosa para crear nuevas verdades. Un día, mientras intentaba dibujar una flor que había visto en el bosque susurrante, se sintió frustrado porque no se parecía en nada a la real. Sofía se acercó y sin decir una palabra, pintó una flor que no era solo una flor, sino una explosión de color y movimiento. «No tienes que recrear lo que ya existe», le dijo. «Tienes que crear algo nuevo que refleje lo que sentiste al verla». El conocimiento absoluto no está en la copia, sino en la invención. Cada cosa que creas es una parte de tu propia verdad. Leo comprendió que el sexto paso hacia el conocimiento es la capacidad de crear y de ver el mundo no como es, sino como podría ser. Se despidió de Sofía, con la mente llena de ideas y la mochila llena de colores, y continuó su viaje. La llegada a la escuela del conocimiento absoluto. Tras semanas de ascender por las escarpadas montañas de cristal, Leo finalmente llegó a una meseta donde la luz del sol se refractaba, creando un arco iris permanente. Ahí, ante sus ojos, se alzaba la escuela del conocimiento absoluto, pero no era un edificio, ni un templo, ni una biblioteca. Era un simple círculo de piedras con una única persona sentada en el centro, Don Elías. Leo, sin poder creer lo que veía, se acercó al anciano. «Don Elías», tartamudeó, con la voz llena de confusión. «He viajado tan lejos, he aprendido tanto. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el conocimiento absoluto?» El anciano sonrió y extendió su mano, invitando a Leo a sentarse a su lado. «La has encontrado, pequeño Leo», dijo Don Elías, señalando el vacío que los rodeaba. «La escuela del conocimiento absoluto no es un lugar, es un estado del ser.
Has aprendido sobre la conexión con la naturaleza, sobre el lugar del hombre en el universo, sobre la compasión hacia los demás, sobre la aceptación de tus propios sentimientos, sobre la superación de tus sombras y sobre el poder de la creatividad. Has viajado por todas las escuelas y has aprendido cada lección. De repente, Leo lo comprendió todo. El conocimiento absoluto no era un tesoro oculto en un lugar lejano, sino la suma de todas las lecciones que había aprendido en su viaje. El conocimiento absoluto no era un final, sino una forma de vivir. La moraleja de la fábula. Leo regresó a su pueblo, no con una mochila llena de libros, sino con un corazón lleno de sabiduría. Ayudó a su gente, compartió sus historias y se convirtió en un hombre sabio, no por lo que sabía, sino por cómo lo utilizaba para el bien de todos. Y así, la fábula de Leo nos enseña que el conocimiento absoluto no es algo que se encuentra, sino algo que se construye a través del viaje de la vida, aceptando y combinando todas las experiencias y verdades que encontramos en el camino. Si te ha gustado esta maravillosa historia, dale al like y suscríbete. Nos ayudarás a crear más historias como esta. ¡Hasta pronto!